En esta ocasión es un placer y un privilegio para mí poder compartirles otro video tutorial que, dicho sea de paso, vamos a enfocarlo al tema de la puntualidad en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué gran lección podemos aprender de la experiencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Gálatas 4, versículo 4, que dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero que miremos que el versículo termina diciendo en el primer renglón que Dios envió a su Hijo, refiriéndose al momento del nacimiento de Jesús. Y lo interesante del caso aparece en la primera parte del texto, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esta es una lección muy importante que podemos aprender, porque el Señor Jesucristo nació en el tiempo señalado, nació en el momento indicado, porque nuestro Dios es un Dios puntual. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, avancemos ahora con el paso número 2, donde queremos ver qué tiene que ver la expresión bíblica entre las dos tardes con la experiencia de Cristo aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Números 9 y Lucas 23, 44 al 46. Dicen así: Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En primer lugar, quiero iniciar con el versículo de Lucas 23, 44, porque dice allí que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Debo mencionarle que en los tiempos bíblicos dividían el día en dos partes: 12 horas para la noche y 12 horas para el día. En este caso, las 12 horas del día las contaban de la siguiente manera: a las 7 de la mañana era la primera hora, a las 8 la segunda hora, a las 9 la tercera hora, a las 10 la cuarta hora, a las 11 la quinta hora, a las 12 la sexta hora. Cuando el texto dice cuando era como la hora sexta, se está refiriendo a las 12 mediodía. Seguimos adelante: a la 1 de la tarde era la hora séptima, a las 2 de la tarde era la hora octava, a las 3 de la tarde era la hora novena. Así que cuando el texto dice hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, se está refiriendo a las 3 de la tarde. Y obviamente a las 6 de la tarde era la hora duodécima, o sea, la hora 12. ¿Me estoy explicando, sí o no? Ahora bien, cuando Números 9 menciona en el texto 5 que celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, debemos recordar que la Pascua era un simbolismo de la muerte de Cristo. Y el texto dice que esa celebración debía de efectuarse entre las dos tardes.
Para los judíos, la primera tarde era a las 12 mediodía y la segunda tarde era a las 6 de la noche. Entonces, cuando el texto dice que la Pascua debía de celebrarse entre las dos tardes, era porque la Pascua debía ser específicamente a la mitad de las dos tardes, entre las 12 mediodía y las 6 de la noche. A la mitad estamos hablando de las 3 de la tarde. Por eso esa expresión entre las dos tardes es muy importante entenderlas a la luz de la muerte de Cristo en la cruz, porque el texto de Lucas dice que cuando llegó la hora novena, Jesús exclamó a su Padre y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Esto es impresionante cuando lo analizamos a la luz de la puntualidad, porque Jesús murió exactamente a las 3 de la tarde, a la hora novena, como estaba profetizado en la ceremonia de la Pascua, entre las dos tardes. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 3, donde queremos ver por qué no debemos de preocuparnos si todavía Dios no ha ganado ni resuelto nuestras batallas. Y la base bíblica está en Josué 11, versículo 6, que dice así: mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus caballos quemarás a fuego. Miremos que Jehová le dice a Josué: no tengas temor de ellos, refiriéndose a sus enemigos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Esa es la razón por la cual no debemos de preocuparnos si todavía Dios no ha ganado ni resuelto nuestras batallas, porque el texto enseña que Jehová le dijo a Josué: mañana a esta hora. Y como Jehová es puntual y los tiempos de Dios son perfectos, no tenemos nada de qué preocuparnos en cuanto a nuestras batallas. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces sigamos ahora con el paso número 4, donde queremos ver qué aspecto es muy importante para los ángeles de Dios a la hora de conectarnos con las personas indicadas. Y la base bíblica está en Génesis 24, versículos 6 al 7 y el versículo 11. Dice así: y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Quiero que notemos que el versículo 7 menciona en la parte final: Él enviará su ángel delante de ti, hablando Abraham con su siervo. Y el texto enseña en el versículo 11 que el ángel, como es puntual y es responsable, se encargó de conectar al siervo de Abraham con la mujer indicada para casarse con el hijo de Abraham. Porque el texto dice en el versículo 11: junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Si el siervo llega a otra hora, no haría la conexión con la doncella. Y si la doncella llegase a otra hora,
no haría la conexión con el siervo. Pero como ambos fueron puntuales y ambos fueron guiados por el ángel que Jehová envió delante de ellos, entonces se hizo la conexión de las personas indicadas, porque para los ángeles de Dios la puntualidad es un tema de fundamental y crucial importancia. ¿Me estoy explicando, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, continuemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver por qué es tan necesario que seamos puntuales aún con nuestros horarios de oración a Dios. Y la base bíblica está en Daniel 9, versículos 20 y 21, que dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Notemos que el texto 20 inicia diciendo: aún estaba hablando y orando. Eso es muy importante captarlo. Y luego el texto 21 agrega: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Noten que el ángel Gabriel sabía la hora en la cual Daniel debía de estar en oración. Era a la hora del sacrificio de la tarde. Y porque Daniel fue puntual con su horario de oración a Dios, entonces pudo recibir la bendición que le trajo el ángel Gabriel, porque los ángeles de Dios son puntuales para traer las bendiciones a aquellos que son puntuales con sus oraciones. Qué interesante el tema de la puntualidad. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 6, donde queremos ver de qué otra manera nos puede afectar también el hecho de ser impuntuales e irresponsables. Y la base bíblica está en Segunda de Reyes 6 y el versículo 25, juntamente con Segunda de Reyes 7 y el versículo 1, que dicen así: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Quiero que miremos que el texto del capítulo 6 menciona que hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Y por esa hambruna se vendía la cabeza de un asno y el estiércol de palomas a un muy alto precio. Y es en ese contexto que en el capítulo 7 el siervo de Dios Eliseo anuncia al pueblo: así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo. Lo que el texto está diciendo es que aquellos que eran puntuales y responsables para estar a la puerta de Samaria, mañana a estas horas podrían disfrutar de la bendición de comprar alimento sano como la flor de harina y la cebada a un muy buen precio. Pero los irresponsables e impuntuales tendrían que seguir comprando cabezas de asno y estiércol de paloma a un muy alto precio.
porque la irresponsabilidad y la impuntualidad nos afecta de recibir muchas de las bendiciones de Jehová. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué deberíamos de considerar más en serio si en verdad creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Eclesiastés capítulo 10 y el texto 17. Dice así: Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Quiero que miremos que los que reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, deberíamos de ser aún puntuales con nuestros horarios de comida. Porque el texto dice: cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Si comemos a la hora indicada, estamos beneficiando nuestro cuerpo, nuestro organismo, que dicho sea paso, es templo del Espíritu Santo. Con eso dicho, vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver cómo Satanás suele aprovecharse de todos los que tienen el mal hábito de llegar tarde a sus diferentes compromisos. Y la base bíblica está en 1 Corintios 14, versículo 33 y 40. Dice así: Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero que miremos que el versículo 33 menciona que Dios no es Dios de confusión. Y el versículo 40 agrega que Dios nos indica que debemos hacer todas las cosas decentemente y con orden. Es por eso que cuando tú llegas tarde a una actividad de la iglesia o a cualquier compromiso que tengas y causes confusión, causes desorden o algún tipo de caos por tu llegada tardía, el que te está utilizando no es Dios, más bien es el enemigo de Dios llamado Satanás, porque nuestras tardías, nuestra impuntualidad al causar desorden y confusión perjudica a aquellos que sí decidieron ser puntuales y responsables. Esto es muy importante entenderlo. Y con eso dicho, permítame avanzar ahora con el paso número 9, donde queremos ver por qué los verdaderos cristianos deberían de esforzarse para no incurrir en esa clase de prácticas. Y la base bíblica está en Esdras 6, versículos 7 y 8, que dice así: Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Quiero que miremos que el texto 7 nos enseña que el tema central del versículo es la reedificación de la casa de Dios. Y en ese contexto, la orden fue dada por el rey de que sean dados puntualmente a esos varones los gastos, es decir, los dineros, los recursos debían de ser entregados puntualmente para que no cese la obra de la reedificación de la casa de Dios.
Por eso, los verdaderos cristianos que aman a Dios con todo el corazón deberían de ser puntuales entregando los recursos que le corresponden a Dios para el avance de su obra. Los diezmos, las ofrendas, las donaciones y todos estos recursos que se utilizan para avanzar con la obra de Dios deben de ser entregados con puntualidad y con urgencia para que no cese la obra de Dios, para no afectar la predicación de la palabra de Dios. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que permítame finalizar con el paso número 10, donde queremos ver en qué aspecto de la vida es que casi todos los seres humanos concuerdan de que es injusto que les sean impuntuales. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15, que dicen así: No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. En primer lugar, quiero que notemos que el contexto está hablando del asalariado, del jornalero que es pobre y menesteroso. Y dice el versículo 15 que a ese empleado, a ese asalariado, hay que darle su jornal o su salario en el día que corresponde, porque dice allí: en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Recordemos que la Biblia enseña que el día termina a la puesta del sol. Así que lo que Dios está diciendo es que no termine el día sin que usted le pague al empleado, al asalariado, su jornal, porque de lo contrario será registrado contra ti en el cielo como pecado. Y es evidente que en este contexto la mayoría de los seres humanos están de acuerdo de que es injusto que se les pague los salarios impuntualmente. ¿Me estoy explicando, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame repasar contigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en el video de hoy, donde lo primero que mencionamos fue que el Señor Jesucristo nació en el tiempo exacto cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios es puntual. Vimos también que Jesús murió a la hora 9 entre las 2 tardes, porque no solamente fue puntual en su nacimiento, sino que también fue puntual aún en su muerte. Otro punto importante que estudiamos fue que aún para Dios ganar nuestras batallas y resolverlas, Él es puntual y sus tiempos son perfectos. Así que de eso no tenemos que preocuparnos. Vimos también que los ángeles de Dios toman muy en serio la puntualidad para conectarnos con las personas indicadas. Además de eso, analizamos que en nuestros horarios de oración también es crucial que seamos puntuales, porque los ángeles de Dios puntualmente descienden para traernos las bendiciones. Otro punto importante que estudiamos fue que cuando somos irresponsables e impuntuales, muchas veces nos perdemos de las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Fue así el caso de la flor de harina y la cebada, que estaría disponible a cierta hora y cierto día a un muy buen precio.
Por otro lado, estudiamos que los que reconocemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, deberíamos de tener aún horarios definidos para sentarnos a alimentarnos. Además de eso, analizamos que el diablo utiliza a las personas para llegar tarde a las actividades de la iglesia o a diferentes tipos de compromisos, porque al llegar tarde provocan confusión y desorden. Y otro punto que mencionamos al estudiar en el video fue el hecho de que los verdaderos cristianos que aman a Dios con todo el corazón deben de ser puntuales en la entrega de los diezmos, las ofrendas y las donaciones para que no se perjudique ni cese la obra de Dios aquí en la tierra. Y lo último que estudiamos fue que en el escenario donde la mayoría de los seres humanos están de acuerdo de que deben de ser puntuales con ellos, es en el pago de los salarios. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, teniendo eso en mente, quiero animarle a que con la ayuda de Dios, nosotros tratemos de corregir y mejorar nuestra práctica de la puntualidad. En primer lugar, para la honra y gloria de Dios, y en segundo lugar, por amor y respeto a nuestro prójimo. Y mientras tanto, con la ayuda del Señor, seguiremos trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartírselo. Por lo tanto, que Dios a usted le siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.